Washington Nationals vs Cincinnati Reds, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Nationals en Reds a las 6:10 de la tarde, ET, Mitchell Parker, abre por Washington. En 6 aperturas tiene una efectividad de 2.65 y whip de 1.13. El zurdo poncha al 13% con 10.4% de boletos. Su tasa de rodados es de 44.7% con daño mínimo por jonrón. Hunter Green abre por Cincinnati. En 6 salidas tiene ERA de 2.70 con whip de 0.85. Tiene una tasa élite de ponches de 30.1% y apenas 4.2% de boletos. Genera 28.3% de rodados y permite 1.47 jonrones por 9 entradas. Washington batea 213 como visitante. Cincinnati batea 218 en casa, pero su bullpen tiene ERA de 2.83 como local. Nationals tienen marca de 5-1 al under fuera de casa frente a equipos con bullpen whip de 1.55 o menor. Reds tienen marca de 5-1 al under en casa enfrentando a equipos con récord perdedor. Juega Washington y Cincinnati bajo 8.5. San Diego Padres vs Pittsburgh Pirates, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Padres en Pirates a las 6:40 de la tarde, ET, Dylan Cease abre por San Diego. En 6 aperturas tiene ERA de 5.74 y whip de 1.62. El derecho poncha al 26.5% con 8.8% de boletos. Su tasa de rodados es de 34.1% con 0.91 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 3.18. Mitch Keller abre por Pittsburgh. Tiene ERA de 3.97 y whip de 1.29 en 6 aperturas. Poncha al 17.4% con 7.4% de boletos. Genera 38.9% de rodados con 0.53 jonrones por 9 entradas. Padres batean 254 ante abridores derechos y han ganado con Arraez en la alineación. Pirates batean 233 en casa. El bullpen de San Diego tiene ERA de 1.77 esta temporada. El de Pittsburgh, en sus últimos 6 juegos, tiene ERA de 6.10. Las estadísticas avanzadas de Cease son alentadoras, con FIP mucho mejor que su ERA. Padres están 6-0 contra la línea ante equipos con OVP de 3.15 o menor este año, con retorno de más 7.4 unidades. Juega San Diego en línea de carrera menos 1.5 a más 1.26. Arizona Diamondbacks vs Philadelphia Phillies, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Diamondbacks en Phillies a las 6:45 de la tarde, ET, Merrill Kelly abre por Arizona. En 6 aperturas tiene ERA de 4.41 con whip de 1.10. El derecho poncha al 18.5% con 8.9% de boletos. Su tasa de rodados es de 42.7% con 1.38 jonrones por 9 entradas. Jesús Luzardo abre por Filadelfia. Tiene ERA de 1.73 y whip de 1.07 en 6 salidas. El zurdo poncha al 28.3% con 6.9% de boletos. Genera 44.1% de rodados con daño mínimo por jonrones. Arizona batea 228 ante abridores zurdos. Phillies batean 226 contra equipos de la Liga Nacional. Su bullpen en los últimos 5 juegos tiene ERA de 2.60. Filadelfia tiene marca de 19-7 al under en casa después de días de descanso. Juega Arizona y Filadelfia bajo 9. Kansas City Royals vs Baltimore Orioles, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Royals en Orioles a las 7 de la noche, ET, Michael Wacha abre por Kansas City. En 6 salidas tiene ERA de 3.38 y whip de 1.25. El veterano poncha al 19.3% con 8.9% de boletos. Genera 41.5% de rodados con poco daño por jonrones. Dean Kremer abre por Baltimore. Tiene ERA de 7.04 y whip de 1.57 en 6 aperturas. El derecho poncha al 14.3% con 5.7% de boletos. Su tasa de rodados es de 38.7% con 2.05 jonrones por 9 entradas. Kansas City batea 287 en sus últimos 7 juegos con bullpen de ERA 1.59. Baltimore bateó 208 en abril y su bullpen en casa tiene ERA de 5.37. Los Orioles tienen marca de 6-7 como locales ante equipos con bullpen whip de 1.35 o menor, con pérdida de menos 3.5 unidades. Juega Kansas City más 1-1-1. Tampa Bay Rays vs New York Yankees,
predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Rays en Yankees a las 7 de la noche ET, Ryan Pepiot abre por Tampa Bay. Tiene ERA de 4.24 y WHIP de 1.38 en 6 aperturas. El derecho poncha al 23.1% con 8.2% de boletos. Genera 44.4% de rodados con 2.12 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 5.28. Max Fried abre por New York Yankees. Tiene ERA de 1.19 con WHIP de 1.04 en 6 aperturas. El zurdo poncha al 21% con 5.7% de boletos. Genera 50% de rodados con poco daño de jonrón. Rays batean 218 en sus últimos 6 juegos y 198 ante abridores zurdos. Su bullpen permitió solo una carrera en 20 entradas durante ese período. El bullpen de Yankees tiene ERA de 2.70 en los últimos 6 juegos. Rays tienen marca de 10-1 al under frente a equipos con bullpen WHIP de 1.15 o menor en la última temporada y media. Juega Tampa Bay y New York bajo 8.5. Cleveland Guardians vs Toronto Blue Jays, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Guardians en Blue Jays a las 7 de la noche ET, Logan Allen abrirá por Cleveland. En 5 aperturas tiene ERA de 4.21 con WHIP de 1.56. El zurdo poncha al 15.8% con 11.4% de boletos. Genera 45.7% de rodados con 0.70 jonrones por 9 entradas. Chris Bassitt abre por Toronto. En 6 aperturas tiene ERA de 2.62 y WHIP de 1.17. El veterano poncha al 27.1% con solo 4.9% de boletos. Genera 44.8% de rodados con 0.52 jonrones por 9 entradas. Cleveland bateó 231 en abril. Toronto batea 256 en casa. Bassitt ha estado sólido en casa permitiendo solo una carrera en 11 entradas. El bullpen de Guardians tiene ERA de 5.13 en sus últimos 6 juegos. El bullpen de Blue Jays en abril tuvo ERA de 3.46. Toronto tiene marca de 5-0 en casa como favorito entre menos 125 y menos 175 esta temporada. Juega Toronto 133. Minnesota Twins vs Boston Red Sox, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Twins en Red Sox a las 7:10 de la noche ET, Joe Ryan abre por Minnesota. En 6 aperturas tiene ERA de 3.18 con WHIP de 0.91. El derecho poncha al 29.1% con solo 3% de boletos. Genera 34.9% de rodados con 1.32 jonrones por 9 entradas. Walker Buehler inicia por Boston. En 6 aperturas tiene ERA de 4.28 y WHIP de 1.22. El veterano poncha al 20.7% con 6.4% de boletos. Genera 45.4% de rodados con 1.34 jonrones por 9 entradas. Minnesota ha bateado 286 en sus últimos 7 juegos. Boston batea 244 contra derechos. El bullpen de Twins tiene ERA de 3.06 en sus últimos 7 juegos. El de Red Sox en casa tiene ERA cerca de 5. Boston tiene marca de 31-32 en casa ante equipos con bullpen WHIP de 1.30 o menor, con pérdida de menos 7.2 unidades. Juega Minnesota, Athletics vs Miami Marlins, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Athletics en Marlins a las 7:10 de la noche ET, Gunnar Hoglund abrirá por Athletics en su debut en MLB. Seleccionado en primera ronda en 2021 desde Ole Miss, con buenos números en 6 aperturas en AAA, Valente Belloso abre por Miami. En 2 aperturas permitió 2 carreras limpias con 6 ponches en 8 entradas. El derecho tuvo 13 aperturas el año pasado con ERA de 3.67 y WHIP de 1.31. Ponchó al 17.1% con 11.4% de boletos y no permitió jonrones. Athletics batean 278 en sus 20 juegos nocturnos. Miami batea 263 en casa. El bullpen de Athletics tiene ERA cercana a 6 contra equipos de la Liga Nacional. El de Marlins tiene ERA superior a 8 en sus últimos 6 juegos. Marlins ha superado el total en 6 juegos consecutivos. Juega Athletics y Miami sobre Los Ángeles Dodgers vs Atlanta Braves, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Dodgers en Braves a las 7:15 de la noche ET, Yoshinobu Yamamoto abre por Los Ángeles. En 6 aperturas tiene ERA de 1.06 y WHIP de 1.00.
El derecho tiene una tasa élite de ponches del 32.6% con 8.3% de boletos. Genera 62.8% de rodados con 0.53 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 2.28. Grant Holmes abre por Atlanta. En 6 juegos tiene ERA de 4.50 y WHIP de 1.25. Poncha al 22.2% con 14.5% de boletos. Permite 38.4% de rodados con 1.61 jonrones por 9 entradas. Dodgers han bateado 353 en sus últimos 6 juegos. Braves batean 289 en casa. El bullpen de Dodgers tuvo ERA superior a 4 en abril y sufre bajas importantes como Treinen, Kopech y Graterol. Dodgers tienen marca de 39-20 al over fuera de casa cuando la línea es de 9 a 9.5 en las últimas 2 temporadas. Atlanta está 13-6 al over en casa ante equipos con slugging de 430 o más. Juega Los Ángeles y Atlanta sobre 9. Houston Astros vs Chicago White Sox, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Astros en White Sox a las 7:40 de la noche ET, Framber Valdez abre por Houston. En 6 aperturas tiene ERA de 4.00 y WHIP de 1.19. El zurdo poncha al 20.9% con 8.8% de boletos. Genera 51% de rodados con 0.75 jonrones por 9 entradas. Jonathan Cannon abre por Chicago. Tiene 6 apariciones con ERA de 4.50 y WHIP de 1.44. El derecho poncha al 19% con 12% de boletos. Genera 42.1% de rodados con 1.41 jonrones por 9 entradas. Su FIP es de 5.20. Houston batea 212 como visitante, White Sox 205 en casa. El bullpen de Astros tuvo ERA de 2.50 en abril. Houston tiene marca de 23-7 al under contra equipos de la Liga Americana que promedian 3.9 carreras o menos por juego en la última temporada y media. Juega Houston y Chicago bajo 7.5. Seattle Mariners vs Texas Rangers, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Mariners en Rangers a las 8 de la noche ET, Bryan Woo abre por Seattle. En 5 aperturas tiene ERA de 3.09 y WHIP de 0.97. El derecho poncha al 23.6% con 5.5% de boletos. Genera 35.2% de rodados con 0.84 jonrones por 9 entradas. Jack Leiter abre por Texas. En 3 aperturas tiene ERA de 2.03 y WHIP de 0.98. Poncha al 25% con 9.6% de boletos. Genera 47.1% de rodados y no ha permitido jonrones. Seattle ha bateado 298 en sus últimos 5 juegos y su bullpen ante la división tiene ERA de 2.82 en 12 juegos. Texas batea 226 ante abridores derechos. Mariners tienen marca de 59-47 como visitantes ante equipos de la Liga Americana con OVP de 330 o menor, con retorno de más 8.8 unidades en las últimas 2 temporadas. Rangers tienen récord de 30-31 en casa ante rivales divisionales con pérdida de menos 11.8 unidades. Juega Seattle 110. Chicago Cubs vs Milwaukee Brewers, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Cubs en Brewers a las 8:10 de la noche ET, Ben Brown abre por Chicago. En 6 juegos tiene ERA de 6.04 con WHIP de 1.89. El derecho poncha al 24.6% con 11.1% de boletos. Genera 42.9% de rodados con 1.07 jonrones por 9 entradas. Quinn Priester abre por Milwaukee. En 4 aperturas tiene ERA de 3.79 y WHIP de 1.63. Poncha al 15.3% con 14.1% de boletos. Genera 57.6% de rodados con daño limitado por jonrones. Cubs batean 277 como visitantes con 31 jonrones en 16 juegos. Milwaukee batea 241 en casa. El bullpen de Chicago tiene ERA de 2.42 en los últimos 6 juegos. El de Brewers tiene ERA de 4.61 en la temporada. Milwaukee tiene marca de 17-24 como underdog en casa entre más 1.00 y más 150, con pérdida de menos 4.6 unidades en las últimas 2 temporadas. Juega Chicago 110. New York Mets vs St. Louis Cardinals, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Mets en Cardinals a las 8:15 de la noche ET, Clay Holmes abre por New York.
En 6 aperturas tiene ERA de 2.64 y WHIP de 1.27. El derecho poncha al 27.5% con 9.9% de boletos. Genera 55.7% de rodados sin permitir jonrones. Sonny Gray abre por St. Louis. En 6 salidas tiene ERA de 3.60 y WHIP de 1.00. El veterano poncha al 23.9% con 5.1% de boletos. Genera 31.6% de rodados con 1.29 jonrones por 9 entradas. New York batea 237 como visitante. St. Louis batea 289 en casa, donde ha ganado 10 de 15 y tiene bullpen con ERA de 2.47. El bullpen de Mets tiene ERA de 6.46 en los últimos 6 juegos. El de Cardinals está en buena forma con ERA de 1.35 en ese mismo periodo. Mets tienen marca de 2-4 en la ruta cuando están entre menos 100 y menos 150 en la línea, con pérdida de menos 3.4 unidades. Juega St. Louis más 1-0-4. Detroit Tigers vs. Los Angeles Angels, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Tigers en Angels a las 9:38 de la noche, ET, Tarik Skubal abre por Detroit. En 6 aperturas tiene ERA de 2.34 y WHIP de 1.04. El zurdo poncha al 28.8% con solo 3.6% de boletos. Genera 38.7% de rodados con 0.78 jonrones por 9 entradas. José Soriano abre por Los Ángeles. En 6 juegos tiene ERA de 4.50 con WHIP de 1.47. Poncha al 17.9% con 10.3% de boletos. Genera 63.7% de rodados con 0.79 jonrones por 9 entradas. Áñez batean 174 contra abridores zurdos. Soriano ha permitido 10 carreras en 8 y 2/3 entradas como local. El bullpen de Los Ángeles tiene ERA de 6 en sus últimos 6 juegos. Están 3-5 en casa contra la línea ante equipos con bullpen de ERA 1.35 o menor, con pérdida de menos 2.5 unidades. Juega Detroit en línea de carrera menos 1.5 a más 1.00. Colorado Rockies vs San Francisco Giants, predicción MLB, 2 de mayo de 2025. Rockies en Giants a las 10:15 de la noche ET, Antonio Senzatela abre por Colorado. En 6 aperturas tiene ERA de 5.22 y WHIP de 1.88. El derecho poncha al 9.5% con 3.6% de boletos. Genera 56.4% de rodados con 2.15 jonrones por 9 entradas. Robbie Ray inicia por San Francisco. En 6 juegos tiene ERA de 3.73 con WHIP de 1.40. El zurdo poncha al 24.6% con 14.2% de boletos. Genera 37.5% de rodados con 1.44 jonrones por 9 entradas. Colorado batea 186 en la ruta. San Francisco ha bateado 205 en sus últimos 5 juegos. Senzatela ha rendido mejor como visitante. El bullpen de Rockies tiene ERA de 2.88 en los últimos 6 juegos. El bullpen de Giants en casa tiene ERA de 2.17. Colorado tiene marca de 11-1 al under como visitante frente a equipos con bullpen de ERA 3.45 o menor en la última temporada y media. Giants tienen récord de 64-35 en casa por la noche en las últimas 2 temporadas. Juega Colorado y San Francisco bajo 8.